Bueno, entonces con respecto a los activos financieros medidos a costo amortizado, que principalmente es nuestra cartera. Entonces, ¿qué deberíamos revelar? O sea, independientemente de la norma, si nosotros fuéramos usuarios de los estados financieros, ¿qué quisiéramos ver de esa cartera? No era para que no leyeran, pueden seguir leyendo. Mis prácticas de gestión del riesgo de crédito. Entonces, ¿qué debería yo tener en esas prácticas de gestión del riesgo de crédito? Primero, mi política de crédito. ¿A quién le otorgo créditos y a quién no? ¿Y por qué plazos? ¿Y con qué garantías? Entonces, yo debería contarles cuál es mi gestión de riesgo de crédito. Adicional a esa gestión de riesgo de crédito, decíamos, esto es preventivo, o sea, cuando yo otorgo el crédito a mis clientes e inicialmente les digo, tu crédito es del 100 pesos a 3 años o a 3 meses, perdón, o te voy a dar solo 10 pesos a una semana, todo depende del tipo de cliente y de un score que yo debería desarrollar de manera interna. Hay clientes que como no tienen estados financieros, como me decías inicialmente, yo debería tener un score más o menos que me diga, según mi historia o el comportamiento del comercial, el conocimiento del comercial es qué plazas son mejores pagas que otras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo Medellín versus Bogotá, ¿cuál plaza paga mejor? Ah, no, mira, es que asumamos que en Medellín se demoran un poquito más. Entonces, ese es un cliente que probablemente yo tengo que restringirle un poco más el valor que le voy a dar de crédito y también restringirle el valor del plazo. Digamos que esto en cuanto a temas de revelación, yo debería ser muy práctica y no revelar tanto al detalle, pero si yo necesito hacer una buena gestión financiera, a nivel interno sí debería tener muy claros todos estos parámetros, no para contarle al mundo pues, pero sí para hacer una buena gestión financiera. ¿Qué otra práctica de gestión de riesgo de crédito veíamos hace un momento? Alguien me dijo vender la cartera. Ah, bueno, entonces yo tengo cartera que puedo designar desde el inicio a medida de valor razonable porque sé que esa es una cartera que no me interesa tener hasta el vencimiento. Entonces, cuando veíamos esa calificación de A, B, C o D, yo puedo decir, mire, la cartera que está en D, definitivamente yo la voy a vender al mejor postor. Entonces, es una venta que se hace al descuento, se llama. ¿Y qué quiere decir al descuento? Que puede que la cartera valga 100 pesos, pero yo la vendo en 80. O sea, le doy el descuento de esos 20 pesos para que ellos tengan una utilidad en el momento de recobro de esas deudas. Eso pasa mucho en los fondos de empleados. Los fondos de empleados, sobre todo de grandes superficies, ellos rotan muchos de empleados y hacen préstamos que a veces no tienen la garantía, o tienen la garantía pero no le pueden cobrar al empleado porque se quedó de un momento a otro sin trabajo y tiene congelada su cartera, o pasa mucho que ellos tienen la famosa embargo por alimentos de los sueldos. Entonces, ¿qué hacen? Hay compañías que se dedican a comprar esas carteras de ciertos empleados de esos fondos. Entonces, esos fondos ya saben que, digamos, los créditos que tengan que ver con hombres mayores a 30 años y que estén separados, es una cartera que vamos a vender. ¿Por qué? Porque ya hay un análisis de riesgo individual de sus clientes o de sus empleados, en este caso afiliados al fondo. Información sobre montos derivados de pérdidas crediticias esperadas. Entonces, ahí es donde vamos a mirar, esa sí la tenemos que revelar por norma internacional, y es cuánto esperamos deteriorar por pérdida esperada y cómo estamos haciendo la evaluación de ese cálculo. Mi exposición al riesgo de crédito. Entonces, dentro de la exposición de riesgo de crédito vamos a contar cuáles son las clasificaciones que tenemos para esa cartera, cómo las estamos segmentando, que era el ejercicio que veíamos aquí al inicio. ¿Cuál es mi exposición? Entonces, en este caso sería, mi exposición de los mayoristas son unos clientes que tengan estas características. Que tenga volúmenes de ventas de 1000 unidades, que su rotación de cartera sea de 60 días, que más o menos el crédito que se le otorga es a 90 días. ¿Qué más tengo de exposición al riesgo de crédito? El valor al que realmente estoy expuesto. Acuérdense que tengo que mirar si tiene garantía o no tiene garantía.
Y las garantías colaterales y otras mejoras crediticias obtenidas. Aquí, con respecto a las garantías colaterales y teniendo en cuenta el riesgo crediticio, al inicio decíamos que teníamos un riesgo crediticio. Uno, que afecta a mis estados financieros si no me pagan. Pero dos, también el riesgo crediticio que yo tengo hacia los demás. Y aquí hay un tema muy importante que de pronto a veces se nos sale del radar y es las garantías cuando yo soy avalista. Y yo también tengo que hacer el análisis crediticio de esa compañía o ese tercero al que le estoy sirviendo de aval. ¿Por qué? Porque por norma internacional estoy obligado a reconocer en mis estados financieros el valor de la garantía. Entonces la norma me dice, no es muy clara cómo hacer la valoración realmente, pero lo que sí podemos hacer es cuánto yo le cobraría a un tercero o un tercero cuánto estaría dispuesto a cobrar por ser el aval de esa compañía. Ya después de que obtenemos esa prima, con esa prima vamos a hacer el cálculo de la garantía. Y a esta garantía yo tengo que hacerle el seguimiento de riesgo crediticio de manera anual o cada vez que informe mis estados financieros. Otro tema de riesgo de crédito que también afecta es cuando tenemos derivados, y me voy a adelantar un poquito al siguiente tema, y es que en los derivados yo también estoy generando un CVA, que es el crédito, el riesgo crediticio al banco al que yo estoy contratando ese derivado. Resulta que cuando el banco me contrata el derivado, ellos hacen un análisis que se llama Legal Lending Limit. ¿Y qué es eso? Pues está mirando todos los productos de endeudamiento que yo tengo con esa compañía y por el derivado también me está tomando un cupo que me quita esa capacidad de endeudamiento. Entonces, el banco sí me está pidiendo estados financieros oportunamente y ellos están haciendo su análisis de riesgo crediticio de mis indicadores de acuerdo a la calidad de endeudamiento que yo tenga. Entonces, en cuanto a riesgo crediticio, que también tiene que ver con norma internacional, empezamos a hablar del riesgo crediticio por endeudamiento que me está generando el tema de arrendamientos. En grupo 1, este año tenemos el tema de NIF 16, que es el registro de arrendamientos. Ya no hablamos de arrendamiento operativo financiero, sino de arrendamientos en general. ¿Y qué hace de modo global? Esa norma lo que me dice es registre su pasivo financiero y a su vez un derecho de uso de ese activo subyacente. Al aumentar el valor de mis pasivos, estoy disminuyendo o afectando mis indicadores de endeudamiento. Entonces, así es cuando también van a verme en mi riesgo crediticio porque estoy aumentando mi cantidad de endeudamiento, si realmente es un endeudamiento real o no. Entonces, hay que saber interpretar los estados financieros cuando tenemos esos arrendamientos porque también nos puede pasar que nuestros clientes nos pasen los estados financieros y nosotros vemos los pasivos de manera independiente y no estamos cotejándolos con esos derechos de uso que en última están de alguna manera neteando ese valor del pasivo. Y en cuanto a los derivados, retomando el tema de los derivados, está el CVA y el DVA. El CVA es el riesgo crediticio que yo le genero a los bancos, pero el DVA también es el riesgo crediticio de que yo misma incumpla y es un valor que yo también debería estar estimando. ¿Qué pasaría si yo no puedo cumplir con esa obligación que yo tengo? Entonces, tendría que estar estimando el valor de unos mayores intereses, una carga reputacional que puede aplicar un spread más alto en mis obligaciones financieras, en fin.